Desde el colegio integrando grupos musicales, guitarra, árabe, tereré, junto a Santi Medina y Guatito Lares, llegando a ganar el primer premio del Festival Universitario de Representación de la Facultad de Derecho. Lo conoce Maneco Galeano, siendo elegido por él para grabar sus canciones Soy de la Chacarita, Los Príncipes de Manila, con arreglos del maestro Florentín Jiménez y el arpa de Nicolásito Caballero, que fueron un éxito desde sus primeras producciones. Tuvo el apoyo de don Eladio Martínez y don Mauricio Cardoso Campos. Se sumaron a sus éxitos grabar canciones con Carlos Rovera y Willy Torga, y fueron San y Juan, Que no, que sí, Mi guitarra y la vida, Guitarra y mí, y poemas de Mario Ayemora, las que protagonizaron su ascenso. La participación en los festivales de Pacaraí y Guadalajara le abrieron el camino al Festival de Cosequín, de 1971 a 1979, y de ahí al Festival de la Patagonia y Punta Arenas, Chile. Juan Cancio y Marcos Brizuela han sido representantes oficiales de Senatur, llevando la música paraguaya a varios países americanos y europeos. Madrid, España, en el programa 300 millones, Lisboa, Portugal. Actuaciones en programas reconocidos, pero lo más importante fue el programa Entre Amigos por el Guaraní, donde los amigos juntos conducían. Discos de los Rey desde el inmenso Chaco, Cielo del Chaco, Poncho de 60 listas, Entre Compadres y Canciones, Entre Amigos. Programas de radio, Mente Paraguay, Radio Salud, además de Radio Carlos Antonio López, Radio Nacional del Paraguay y Radio Itapúa FM. Forma parte de la Asociación de Folcloristas del Paraguay. Su frase como artista es: qué feliz es el hombre que puede cantar las canciones de su terruño. Marcos Brizuela. Juan Cancio muy barata. Essa por a boca de pastor em forma de terra. O imantado no imoto é onde eu tenho que por que é uma coisa. Por aí que eu me acho também onde eu era não é que eu não tenho a uma área de para essa coisa. There comienza qua a mettere le canghe, le tanto. De mañana le decía a Juan Cancio algo viendo lo que dijo de cuando yo le una pared. Qué auditorio difícil. Gracias mía de 40.000 personas. Pero este auditorio es difícil porque es responsable de la patria en el sentido cultural y patriótico. Es un compromiso, esta medalla, realmente la emoción. Mi arma, pero no por el ejército ni general, sino por la travesura y la guitarra. Entonces, también somos armas. La guitarra que aprendía fue la travesura que aprendí. Muchas gracias. Llevando el bolso de un fotógrafo chileno. Luego se inicia en la fotografía y entonces los fotógrafos debían primero ser laboratoristas y luego ser fotógrafos. Querían contar en un laboratorio fotográfico propio para revelar películas blanco y negro. Desde 1978 ya dedicado a la fotografía comercial para agencias de publicidad como Estudio 1 hasta Publicitaria y Edelman Publicidad fueron el respaldo a su carrera. En 1986 se incorporó a la plantel de fotoperiodista del diario Noticias, donde prestó servicios hasta el cierre del mismo 11 de febrero del 2005. Por el diario Noticias realizó la cobertura en el interior del país y también en el exterior. Se incorpora a la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia, donde realiza el trabajo de fotoperiodista internacional. Define su profesión como que la lente de la cámara es la prolongación de sus ojos
Padre Sebastián. Para los presentes, los que no saben, entre las miles de fotos tan emblemáticas sacadas por él está aquella del coagulante donde el policía le da aire, oxígeno a una criatura. Rosa Baqueta, nacida en 1967 de profesión abogada, egresada de la Universidad Católica con especialización en Derecho Civil, maestría en Ciencias Jurídicas, posgrado en Medios Alternos de Resolución de Conflictos, consultora de legislación ambiental en el estudio de la cuenca del arroyo en la adecuación y reglamentación de normativas locales, coordinadora del foro empresarial, la negociación, organizado por la red de mujeres de empresas. Experiencias de participación ciudadana para la toma de decisiones a nivel de gobierno municipal, facilitadora de los seminarios de negociación y mediación, coordinadora de campañas ciudadanas, no al corteo de 2009, gobierno de Ferreira, Salvemos el Parque Azul, Asunción no se vende, ha realizado programas de radio, programa Poder Ciudadano, por Radio Fe y Alegría, y el Cabildo, el Derecho a la Ciudad, el Radio La Rosa Baqueta. En homenaje a toda la lucha a favor de la ciudadanía y de la patria. Felicidades. Bueno, este es un momento muy especial. Profundamente conmovida de recibir el premio Urundec. Y dicen, los Urundec son reliquias de la patria. Hay derecho pendiente. Y alguien ya dijo, es un compromiso lo que nos están entregando en este momento. Sobre todo, quiero felicitar a la FECOP porque enarbola los valores de solidaridad, unidad, razón y fuerza. Eso es lo que necesitamos, estar entre todos. Y quiero agradecer especialmente a mis invitados, mis invitadas, que son gran parte del puntal de toda esa lucha que hacemos en el día a día por la ciudadanía. A la arquitecta Mabel Causarano, gracias por estar acá. A la señora Erika y a la señora Yolanda, son mis puntales en la Fuerza Ciudadana. Al presidente y al vicepresidente del Centro Guaireño, que siempre acompañan nuestras luchas. Y ustedes tienen que saber, acá escuché que hay gente muy relacionada con el Guairá. Ustedes tienen que saber que en Asunción hay 30.000 guaireños que siempre están poniendo el alma en mover esta capital y el área metropolitana. A mi hija, que hace siempre de fotógrafa, maquilladora y todo para cada día de la campaña que salimos, un poco en la oficina, otro poco en las calles. Gracias a todos, y mi compromiso de siempre, quiero decir gracias a don Carmelo Danubio, mi compañero de lucha. Muchísimas gracias a todos. Ramón Antonio Vargas Chamorro, nacido
compañeros en nivel universitario en Ciencia Informática de la Universidad Autónoma de Asunción con el título de licenciado en Análisis de Sistemas Informáticos. También tiene experiencia en la Cátedra de Historia y Geografía Turística de Paraguay, de la Facultad de Turismo de la Universidad Columbia de Paraguay, docente de la Cátedra de Identidad e Historia de la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia, disertante de la Cátedra de Historia del Paraguay de la Academia Militar Francisco Solano López, titular de la Cátedra de Historia y Calidad del Paraguay del Instituto Técnico Superior Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 2018 hasta la actualidad. Premio recibido, Premio Nacional República 2020, otorgado por el Parlamento Cultural del Paraguay y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el rubro Difusión de la Historia Nacional, y Premio Nacional República 2022, otorgado también por el Parlamento Cultural en el área de Fondo de Historia Nacionales. Miembro de la Academia, el número de la Academia de Historia Militar de Paraguay, admitido durante la presidencia del Festival Juan José de Firma, miembro académico del número de la Academia de Latinoamérica de Historia Militar, admitido durante la presidencia del gobierno Enrique Garrich, invitado a las actividades de la Academia Paraguaya de la Historia y miembro del Instituto San Martiniano en el Paraguay, presidente de la Salud de la Embajada Argentina. Felicitamos a la presencia de Raúl Pablo. Por favor, queremos felicitar para finalizar un pequeño agradecimiento en la canción para el retorno de todos de la presencia de todos los estudiantes. Bueno, ante todo, las gracias a los FRECOP por esta distinción. Falta un pequeño detalle nada más. El profesorado en Ciencias Sociales de la querida ISO, nuestro Instituto Superior de Educación, doctor Raúl Peña. Las gracias por el hecho de que venimos desde hace mucho tiempo trabajando en la promoción de nuestra historia. En mi caso, hace cerca de un cuarto de siglo ya. En el 2000, promoviendo el turismo y promoviendo la historia por intermedio del turismo. Hemos tenido voces antagonistas a lo largo de nuestra historia como labor, diciendo a quién le importa dónde murió América López. Y es importante conocer y reencontrarnos con nuestra historia patria. Muchos de los problemas y desazones que tenemos a lo largo de las situaciones año a año es por no conocer nuestra historia. Creer que una situación es culpa de tal partido político o no, siendo que debemos volver a nuestras raíces, como siempre mencioné. Es válido honrar a nuestros héroes, honrar a nuestros artistas, a nuestros mayores. Al ver a don Juan Cancio Barreto hoy aquí, me trae a la memoria lo que el querido general Olmedo, al recibirme, me mencionó sobre Despierta mi Angelina. Tuve la gracia de poder hacer una suerte de audiolibro de historias de Emiliano, con una grabación con el permiso del querido don Juan Cancio, que le había solicitado el amigo Ulises de los Corales, para relatar la historia de varias canciones de Emiliano. Y realmente hoy nos ponemos orgullosos que solamente la composición de Despierta mi Angelina, esa grabación con música de don Juan Cancio, tiene cerca de 500.000 reproducciones. Conociendo un poquito la historia de nuestros prohombres, de nuestra música, de nuestros héroes también en ese sentido. Por eso, enhorabuena, felicidades a todos quienes están
recibiendo estas distinciones y sigamos haciendo patria y sigamos haciendo historia en favor de la patria en ese sentido. Muchísimas gracias. Darío Gómez Serrato, nacido en Santísima Trinidad en 1900, enero, aprendió música en la banda de policía bajo la dirección de los maestros Pellegrini y Benz, pero recuerda en el título de su producción musical más representativa de la fiesta popular, la Carampane Serrato Nivel, y fue la artífice del encuentro entre Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. Su producción poética fue discutida con piezas de la música paraguaya como Corazón Así, la canción del Bohemio, Chiperaluque y A Juliana. La trayectoria artístico-literaria de Gómez Serrato está cargada de éxitos en 1926 y con motivo de un concurso organizado para celebrar el natalicio del Mariscal López, obtuvo los 2 primeros premios con las poesías Ortiz del Mariscal López de la P y Eregua. En 1952, en Portugal, obtuvo el primer premio con el concurso organizado por el Ateneo Paraguayo. Repitió el éxito en 1961 en otro concurso organizado también por el Ateneo. Observador y estudioso de la campiña paraguaya, de la íntima relación y armonía entre la naturaleza de bosques y praderas, misterios en bellas descripciones. El guaraní en español. Con ese rato enriqueció el Parnaso paraguayo con bellísimas producciones. Casado con Petrona de Lobo, tiene una numerosa descendencia. Este es un reconocimiento póstumo y lo vienen a recibir sus hijos. Adelante, por favor. ¿Quién tiene la foto ahí que me trae la hermana? Ella es hermana religiosa y de la nos llamamos ustedes saben, era punto de contacto porque se nos aprende como se llama de algo no es luego ahí van a ver por entre 5 hermanos de mi Bueno, Darío Gómez Serrato en Chapa, Cabeza Mucure y la Mucure, y Chapa, que si me ha mirado la batalla. Mira, porque una foto me empieza con guapo de la con Amorami, si me atreve, ese fue ahorita del medio Guarú, que morirá luego de la Guarú, una paciencia. Era lo que estábamos en el Guarú, las cualidades. Sinceramente, acá el hermano también, porque yo siempre estuve en comunicación con él. Me conocían esto como a través de sus audiciones por Radio Nacional. Muchísimas gracias. A ustedes, distinguidos señores, mi agradecimiento muy emotivo, porque
realmente nos fortalezca, nos llene de fe, de fuerza, de esperanza, para que sigamos luchando, porque como había dicho recién el señor de Pastor, el pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin futuro, y ahí está nuestro gran pueblo. Desgraciadamente nuestras autoridades no conocen su historia, porque si conocieran un poco y hicieran su piel ahí dentro de nuestra historia, hubiesen podido ya es la lucha. Pero bueno, vamos a seguir luchando. Muchísimas gracias a ustedes y a todos ustedes por su presencia. Dios y el Padre. Antes que nada, vamos a el mejor homenaje, y si quieres cantar una música de nuestro país. Hallelujah.
Tenemos como ahí, ¿quién no lo ha visto en las pantallas de Canal Medio? ¿Quién no ha compartido algún noticiero, ha escuchado un informe que realizaba desde exteriores, desde nuestro país o desde el exterior? Alexis Castopán. En los medios de comunicación, llevando la tarea de informar a su mejor expresión con una imagen de credibilidad desde el canal 9 SNT. Periodista de informativos, el señor
gran trayectoria, de un gran profesional. Como dijo el profesor Ramón, una corrección, no 30 años, 50 años. Muchas gracias por todo. Y de esta forma vamos a entrar en ese lenguaje universal que es la música. ¿Tenemos otro músico? Ella tiene una poesía que quiere compartir con nosotros. Hola, ¿qué tal? Primero les cuento que yo tengo un libro de gastronomía que ganó la Feria Mundial de Miami. Y les quiero contar que acá hay un señor que colaboró muchísimo conmigo, me llevó 35 años, no sé cuántos años nosotros trabajamos en el proyecto. Uno de los libros, de los documentos más importantes y más completos sobre la historia, inicio, origen y evolución de la gastronomía paraguaya. De día y de noche trabajando muchísimo. Bueno, entonces, ¿qué quiere comer? ¿Bori o chipá? Bori. Bueno, ya bori. Bori a poco. Mi apoya que mi talla muy esta puta y mi noia batimos otiva que na. Tocumos a buscar de su puta igual a mí que chipá. Tú le preguntas a buscar que piluche que sopa y que diga mucapo yo voy. Soy coña mi sol de guacato y guapo y título peña boluña guate potí. Lolato puta bori. Ay, buenas cambillas un baretete me. Muitita y la tengo oriname pero que suba batilla, deja liquido, guasur pereye, poruche de gata en hoja taje. Pues a punto los santos y títulos de una apocayo, el tema, el punto